Las vacaciones de Europa han terminado. Es el diagnóstico del canciller alemán Friedrich Merz en su discurso de apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich que ha arrancado hoy. Europa ha puesto fin a unas largas vacaciones de la historia mundial. Juntos hemos cruzado el umbral hacia una era que vuelve a estar abierta al poder y, sobre todo, a la política de las grandes potencias. Von Macht und vor allem Großmachtpolitik geprägt ist. Merz ha insistido en que el viejo orden internacional ya no está en crisis, porque directamente ya no existe. Bajo la sombra de Vladimir Putin y Donald Trump, dice Merz, Europa se enfrenta a una realidad que durante años ha preferido ignorar. El canciller alemán ha pedido aceptar el nuevo tablero de poder, no resignarse, pero sí asumirlo. Ha señalado a Rusia como la principal amenaza del orden político europeo. La Unión Europea es 10 veces más grande que Rusia en términos de PIB, pero no actúa con 10 veces más fuerza. Esa brecha entre músculo económico y peso geopolítico es la enfermedad estructural del continente. Así lo ha apuntado Friedrich Merz con mucha certeza. La pregunta ya no es si Europa puede influir en ese tablero, sino si está dispuesta a hacerlo. El diagnóstico va mucho más allá de Rusia. Merz ha hablado de China. Dice que el gigante asiático podría igualar a Estados Unidos en capacidad militar en apenas unos años. Y la reivindicación estadounidense de liderazgo global está contra las cuerdas, quizás, dice, incluso perdida. La reivindicación del liderazgo de Estados Unidos ha sido combatida. Esta brecha entre la reivindicación y las posibilidades se ha abierto demasiado, quizás ya se ha perdido. Entre Europa y Estados Unidos se ha abierto una brecha, una zanja profunda. El vicepresidente J.D. Vance dijo esto aquí en Múnich hace un año. Bueno, y es que recordemos que el vicepresidente J.D. Vance acababa de arrancar su andadura. La administración estadounidense a estas alturas del año 2025 fue muy tajante y hizo algunas declaraciones hacia los líderes europeos punzantes, pero bueno, fueron una especie de aviso para que despertase el viejo continente. Claro, Merz recoge esas palabras de J.D. Vance y las extrapola al día de hoy. Él ha sido muy claro. Habla de que en una era de rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para actuar solo. Así que vuelve a hablar de la necesidad de esas alianzas, de la alianza tradicional entre Estados Unidos y Europa. Asegura que formar parte de la OTAN es una ventaja competitiva, no solo para el viejo continente, sino también para los Estados Unidos. El aplauso más sonoro se ha producido cuando Merz ha hablado de una solidaridad europea sin límites, una referencia al apoyo de Europa a Groenlandia frente a las amenazas de anexión lanzadas por Donald Trump al arranque de este 2026. Merz se ha atrevido además a tocar un tema tabú, la disuasión nuclear europea. Alemania no tiene arsenal atómico y la mera idea es históricamente tóxica en Berlín. Pero el canciller sí que dice que ha mantenido conversaciones confidenciales con Emmanuel Macron sobre el papel del arsenal francés en una arquitectura de seguridad reforzada. Y ha completado este mensaje con una promesa interna: convertir a la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas alemanas, en el ejército convencional más fuerte de Europa. El trasfondo es inequívoco. Europa entra en una era de grandes potencias sin una red de seguridad garantizada. Algunos gobiernos todavía esperan recomponer el vínculo atlántico, pero otros ya no se hacen ilusiones y aceptan la realidad tal y como la plantea Merz. Este año no estará J.D. Vance, que el año pasado, como decíamos, lanzó un ataque verbal contra los aliados europeos. Este año, la delegación estadounidense la encabeza Marco Rubio, quien ya ha dejado claro que Europa debe afrontar una nueva era geopolítica. Así que la era de la comodidad estratégica ha terminado, la era de esas vacaciones de la historia mundial que dice Merz. La incógnita es si el viejo continente está preparado para actuar con el poder que ya tiene o si seguirá siendo una potencia económica que habla en voz baja mientras otros deciden el rumbo del mundo. Europa prepara su propio Oreshnik y lo hace mirando de frente a Rusia. Alemania y Francia están explorando el desarrollo de un nuevo misil balístico terrestre de alcance intermedio con ojiva no nuclear. Cuando Merz ha hablado de disuasión nuclear en Múnich,
no lo ha hecho por casualidad. El proyecto todavía está en fase preliminar y en él está implicada Ariane Group, la compañía aeroespacial responsable de buena parte del músculo estratégico europeo. El director de programas de defensa de Ariane Group ha confirmado a la agencia Reuters que ha mantenido conversaciones preliminares con varios países para evaluar cómo encajaría este sistema en el nuevo entorno geopolítico. Rusia despliega misiles balísticos, Oriente Medio también, pero Europa carece de una capacidad terrestre comparable no nuclear de alcance intermedio. Ariane Group presentó su propuesta el año pasado en el Salón Aeronáutico de Le Bourget, un misil de alta precisión lanzado desde tierra con un alcance estimado de entre 1.000 y 1.500 kilómetros, ampliable a más de 2.000, con velocidad hipersónica en fase terminal y capacidad de portar una ojiva no nuclear divisible en unidades de planeo. 2 versiones previstas con motores de combustible sólido de 1 y 2 etapas. Un mensaje claro: Europa quiere capacidad de disuasión convencional de largo alcance. Francia ya habría asignado fondos iniciales en su planificación militar con una inversión potencial de hasta 1.000 millones de euros y un horizonte operativo entre 2030 y 2032. A día de hoy, recordemos, Francia es el único aliado europeo de la OTAN con misiles balísticos propios, también desarrollados por Ariane Group junto a Airbus y Safran. Pero la diferencia en estos momentos es el enfoque. No se trata de replicar un vector nuclear, sino de construir una capacidad balística convencional capaz de alcanzar objetivos a más de 1.000 kilómetros en cuestión de minutos. Un sistema comparable, en concepto, al Oreshnik ruso, pero adaptado a la arquitectura europea y previsiblemente integrado en el marco aliado. Sin embargo, el camino es largo. Expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos recuerdan que la mayoría de los programas europeos de largo alcance siguen en fase conceptual. Así que el salto entre la maqueta, entre lo que está en el papel y el despliegue real es tecnológico, industrial y político. Europa entra en una etapa en la que la autonomía estratégica se mide en kilómetros y también en minutos. La cuestión no es solo si puede desarrollar su propio Oreshnik, sino si está dispuesta a asumir el coste político y presupuestario de llevarlo a cabo. Ginebra vuelve al tablero geopolítico porque el 17 y 18 de febrero Rusia, Ucrania y Estados Unidos volverán a reunirse, esta vez en Suiza. Será la tercera ronda de conversaciones de este 2026, después de 2 encuentros anteriores en Abu Dhabi. El objetivo es claro: intentar desbloquear una guerra que está a punto de cumplir su 4º aniversario, un conflicto que sigue atascado en el frente y en la mesa de negociación. La delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky e incluirá al viceministro de Exteriores Mikhail Galuzin y al jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Moscú quiere músculo político y económico en esta negociación. En el caso de Ucrania, Rustem Umerov va a liderar la delegación y le acompañarán responsables de inteligencia, Estado Mayor y representantes parlamentarios del partido gubernamental. Ucrania llega con una exigencia muy clara: quiere garantías de seguridad antes de cualquier concesión territorial. El problema es que nadie ha definido todavía qué significan exactamente esas garantías. Mientras tanto, Estados Unidos intensifica la presión, pide a Ucrania que asuma concesiones en el Donbass y que convoque elecciones presidenciales antes del 15 de mayo. La advertencia es nítida: si no hay avances, Estados Unidos podría retirarse del proceso. La Casa Blanca niega usar estas garantías como chantaje, pero admite que no firmará nada hasta que haya un acuerdo general entre ambos países y el territorio, recordemos, sigue siendo el principal punto de fricción. Y esto es lo que ha dicho Donald Trump. Zelensky tendrá que ponerse en marcha. Rusia quiere llegar a un acuerdo. Y dice Zelensky, tiene que moverse, tiene que ponerse en marcha. Las rondas anteriores en Abu Dhabi dejaron avances técnicos, recordemos, intercambios de prisioneros, discusiones sobre el alto el fuego, zonas desmilitarizadas, pero no tocaron el núcleo del conflicto. Sigue siendo el mismo: la cuestión territorial. Rusia exige el control total del Donbass, incluso de áreas que no domina. Ucrania se niega a ceder el territorio que todavía controla
y rechaza cualquier fórmula que legitime la operación.